Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a nuestros webinars de los días jueves, gracias a la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Mi nombre es Raúl Privat, director gerente de Comercio, facilitador logístico, y hoy vamos a traerles a ustedes el tema que hemos titulado Aprendiendo sobre Drawback, ¿verdad? Sabemos que el drawback es un régimen aduanero de muchas posibilidades para los exportadores, en el sentido de poder volverse inclusive no solo una restitución, sino también un beneficio económico en algunos casos, y que vamos a ver a través del análisis de esta charla que es totalmente posible y totalmente operativo y totalmente factible de implementar en las empresas exportadoras de cualquier nivel. Soy un firme convencido, desde mi opinión profesional, de que el drawback puede ser aplicado por las empresas exportadoras independientes de el tamaño que tengan. Simplemente hay que tener en claro la normativa y volverla aplicativa a nuestras realidades de despacho. Muy bien, vamos a empezar. Y bueno, obviamente al final del webinar abriremos pues nuestra acostumbrada ronda de preguntas, que siempre es lo más importante aquí cada vez que nos juntamos a hablar de comercio internacional. Muy bien, tenemos que empezar por hablar del artículo 82 del reglamento, perdón, el artículo 82 de la Ley General de Aduanas, donde nos da el concepto de drawback. Me permiten leerlo para luego hacer el análisis. Dice que el drawback es el régimen aduanero que permite, como consecuencia de la exportación de mercancías, vamos a subrayar eso, como consecuencia de la exportación de mercancías, obtener la restitución total o parcial de los derechos arancelarios que hayan grabado la importación para el consumo de las mercancías contenidas en los bienes exportados o consumidos durante su producción. Entonces, podemos resumir este concepto de la siguiente manera. El drawback se va a dar como consecuencia de una exportación. Entonces, para poder acogerse al beneficio del drawback, tiene que darse una exportación. Esto es una regla básica. Para acogerme al drawback, debe darse una exportación. ¿Correcto? Y este beneficio va a permitir que yo recupere el total o parcial de los derechos de la importación. Por lo tanto, antes de la exportación debió haber una importación, ¿correcto? Antes de la exportación debió haber una importación de algún producto que yo voy a incorporar a ese bien final que luego quiero exportar. Más adelante veremos que ese bien importado puede haber sido importado directamente por el mismo que va a hacer la exportación o por un tercero. Y obviamente esos bienes importados deben estar contenidos en el producto final que se va a exportar. Entonces, el drawback lo que va a permitir es hacer que el exportador recupere el pago que hizo de los tributos de la importación. ¿De qué importación? De la importación de los insumos que va a incorporar al bien final que luego va a exportar. Ese sería el concepto de drawback, ¿ok? Que seguramente con el correr de los minutos lo vamos a ir afinando un poco más. Como hemos hablado
de exportación definitiva, entonces, ¿por qué hemos hablado de exportación definitiva? Recuérdenlo, porque el drawback se da como consecuencia de una exportación. Entonces, es preciso también que podamos repasar el concepto de exportación definitiva. Pero vamos a quedarnos con una parte que es muy importante y relacionada al drawback. La parte que dice que la exportación definitiva es el régimen cuyo objetivo principal es que la mercancía se consuma definitivamente en el exterior. Me quedo con esta idea. Ese es el objetivo de la exportación definitiva, que los productos se consuman definitivamente en el exterior. Y si ven al costado, les he puesto otro régimen aduanero, que es la reimportación en el mismo estado. ¿Y qué me dice este régimen de reimportación en el mismo estado? Me dice que me va a permitir el ingreso al territorio aduanero de mercancías que fueron exportadas con carácter definitivo. Miren esta relación, ¿ah? Miren esta relación. Entonces, ¿qué sucede? La reimportación es la devolución de los productos que en un primer momento se exportaron con carácter definitivo. ¿Y qué me dice la reimportación en el mismo estado? Que si yo exporto y luego me van a devolver los productos, los voy a reimportar, voy a perder los beneficios de la exportación. Entonces vale decir que si yo exporto un producto, vamos a suponer que he exportado mermelada de camu camu, 5.000 unidades de mermelada de camu camu, y voy a cobrar drawback porque algún componente de la mermelada es importado, correcto, exporto y empiezo mi trámite de drawback. Pero resulta que cuando el producto llega a destino, yo no he mandado 5.000 unidades de mermelada de camu camu, he mandado 4.000 de camu camu y 1.000 de lúcuma. ¿Qué va a hacer mi cliente? Me va a devolver ese lote del cual yo me he equivocado en despachar. Entonces, la exportación ya no ha cumplido su objetivo de definitiva, porque no se ha consumido en el exterior, me la está devolviendo. Y al devolvérmela, al no cumplir con ese carácter de definitivo, yo también voy a tener que devolver los beneficios de esa exportación. Claro, de manera proporcional, no voy a devolver todo el drawback, solo de manera proporcional al lote que me está devolviendo. Entonces, es muy importante que seamos muy finos al momento de despachar la exportación a fin de evitar errores que hagan que nos devuelvan el producto y que nosotros tengamos que devolver el drawback. Hay que tener mucho cuidado y, como les digo, ser muy finos en ese tema. ¿Ok? Recordar también que para nosotros aplicar a drawback debemos de tener la DAM de exportación regularizada. ¿Qué significa tener la DAM de exportación regularizada? Que dentro de los 30 días post embarque debemos, vía sistema, estamos en la hora llamada exportación digital, vía sistema tenemos que regularizar algunos datos que en la DAM provisional no estuvieron. Para poder tramitar el drawback debe estar con la condición de regularizado mi despacho de exportación. ¿Ok? El artículo 84 del reglamento de la Ley General de Aduana te lo hace recordar. Artículo 84, Decreto Supremo 367.
para acogerse a los beneficios tributarios o aduaneros aplicables a la exportación, la declaración debe estar regularizada. Entonces, si no tenemos la edad regularizada, no vamos a poder aplicar al drawback. Ahora, hemos dicho desde un inicio que el drawback, como consecuencia de la exportación, permite restituirte el total o parte de los aranceles que pagaste al momento de importar. Entonces, si hablamos de restituirte, estamos hablando que la aduana te va a dar un monto X, pero ese monto X tiene que tener un criterio de cálculo. ¿Y cuál es la tasa de drawback en la actualidad? 3%. ¿Y el 3% sobre qué? Nos van a restituir el 3% del FOB de exportación. ¿Ok? El cálculo para llegar al monto de restitución de derechos arancelarios, para llegar al monto de drawback, va a ser el 3% del valor FOB de exportación. ¿Ok? Ahora, ese valor FOB de exportación va a tener diferentes escenarios, y en un momento más los vamos a profundizar, pero ese valor FOB va a tener diferentes escenarios. No es un valor FOB tan rígido como lo diría el manual de Incoterm, sino tiene ciertas flexibilidades. Pero bueno, de momento quedemos en claro que es el 3% del valor FOB de exportación. Y tiene un tope, el 50% del costo de producción, que lo podemos tomar como el valor CIF de importación. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos. La empresa Agrofruta Comex importa un bien con el valor de $5.000, ¿correcto? Agrofruta Comex ha importado un insumo con un valor CIF de $5.000, un insumo que pretende luego incorporar a un bien que se va a exportar, ¿no? Porque la mira es el drawback. Agrofruta Comex trae ese insumo con un valor CIF de $5.000 y va a pagarle al valor en 6%. Por lo tanto, el derecho arancelario a pagar es de $300. Agrofruta Comex va a pagarle al valor en $300. Ojo que solamente analizamos el ad valorem, porque es restitución de derechos arancelarios. Aquí no vemos IGB, no vemos percepción tributaria, no. Solo vemos el ad valorem. Entonces, Agrofruta Comex importa un bien, $5.000 valor CIF, 6% del valor en derecho arancelario, $300. Este bien importado es incorporado por Agrofruta Comex a un producto final de exportación. Y ese producto final de exportación va a tener un valor FOB de $22.000. ¿Ok? Ese es el precio FOB al que se va a vender al exterior, $22.000. Si decimos que la restitución es el 3% del FOB, nos van a restituir $660. Nos van a restituir $660. Y recuerda que el concepto nos decía que el drawback lo que pretendía era devolverme lo que pagué en derechos arancelarios. O sea, que yo recupere mis derechos arancelarios para que mis costos de producción sean menores y sea yo más competitivo al momento de exportar. Pero fíjate en esta casuística. En esta casuística, nosotros estamos recuperando más de lo que se pagó en el arancel. Como dice el último párrafo de la lámina, nosotros estamos recuperando el 100% de los derechos arancelarios y adicional a ello nos está quedando una utilidad marginal
de $360, o sea, un ingreso adicional no esperado de $360. Bajo este concepto, y de repente ustedes lo han escuchado, hay muchas empresas que han desarrollado también el sistema formal y legal, obviamente, han desarrollado también el tema del drawback, que muchas veces pagan planillas y otras obligaciones de la compañía solo de lo que recuperan de drawback, sin contar con las ganancias propias de la venta del producto de exportación. Vamos a ver un segundo caso. En esta oportunidad, Agrofruta Comex también importa un insumo, también de $5.000, pero en este caso, este insumo paga una tasa de 11%, siendo que el valor en que va a pagar es de $550. Pero en este caso, la empresa va a incorporar este bien a un producto final de exportación y el valor FOB de exportación va a ser de $15.000. Y haciendo el cálculo de drawback, va a recibir un drawback del 3%, es decir, de $450. Y en este caso, estos 450 le ayudan a recuperar parte de los aranceles pagados, solo parte, no el total. Entonces, no va a ser un caso general que se va a recuperar más de lo pagado, no va a ser un caso general, como tampoco va a ser un caso general que se recupere menos de lo pagado. Va a depender por sobre todo de lo siguiente. Si han estado atentos a los ejemplos aplicativos, van a poder mirar que mientras el CIF y el FOB estuvieron más alejados, el beneficio fue mayor. ¿No? Porque entre 5.000 CIF de IMPO y 22.000 FOB de Expo hay una brecha más larga que entre el 5.000 de IMPO y el 15.000 de Expo. Entonces, mientras haya una brecha más larga entre el CIF de importación y el FOB de exportación, mientras haya una brecha más larga, mayor será el beneficio. Mayor será el beneficio. ¿Ok? Los dejo con esa primera idea. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta de los participantes de esta charla. Tal vez tenemos hasta aquí alguna pregunta. Continuamos entonces. Muy bien, vamos a profundizar un poquito más en el tema del FOB sobre el cual se calcula el monto de la restitución. Les había dicho yo unos minutos atrás que el FOB del que hablamos en el drawback no es el FOB pegado al manual de los Incoterms. Fíjense por qué. Vamos a leer aquí, dice, cuando las exportaciones son pactadas bajo los Incoterms Export, FCA y FAS, el monto a restituir se calcula sobre el valor FOB consignado en la edad de exportación, excluyendo, o sea, excluyendo los gastos que no fueron asumidos por el exportador. Excluyendo los gastos que no fueron asumidos por el exportador. A ver, ¿qué tenemos aquí?
En primer lugar, tenemos aquí 3 Incoterms que están logísticamente antes del FOB, ¿verdad? Desde el punto de vista logístico, estos Incoterms están antes del FOB. Eswor en puerta, ¿verdad? FCA en origen en el lugar acordado, FAS al costado del buque. Están antes del FOB. Entonces, ¿qué me dice esta parte de la normativa? Cuando las exportaciones yo las he negociado como exportador, cuando las exportaciones las estoy vendiendo en Network, FCA o FAS, el monto a restituir se va a calcular sobre el FOB de la DAM, pero restando los gastos que el exportador no asumió. Vamos a ver un ejemplo. Nuevamente Agrofruta Comex. Agrofruta Comex exportó en términos export, ¿verdad? Exportó en términos export $28,000. Pero sabemos por normativa de exportación que en la DAM yo no declaro export, declaro FOB. Entonces, para poder llegar de export a FOB, hay costos operativos para poder llegar de export a FOB. Y aquí está. Transporte local $150, trámite de aduana 100, derechos de embarque 300. Por lo tanto, el FOB declarado en la DAM será $28,550. Pero al exportador, en este caso puntual, le van a restituir sobre el 3% de 28,550, no, porque el exportador ha vendido en un Incoterm diferente al FOB. Es más, en un Incoterm antes que FOB. Entonces, dicen que se le va a restituir el valor FOB de la DAM restando los costos que el exportador no asumió. Y estos $550 no los ha asumido el exportador, porque el exportador vendió en Network. ¿Quién los asumió? Su cliente, el importador. Por lo tanto, el 3% de restitución será sobre $28,000. Es decir, sobre el valor export. En conclusión, si yo exporto en export, en FCA o en FAS, a mí me devolverán el 3% sobre el valor export, FCA o FAS, según haya utilizado el Incoterm. Desde esta perspectiva, no le conviene al exportador vender en un Incoterm anterior a FOB. Por el contrario, le convendría vender en FOB. Muchas veces cuando a mí me preguntan, ¿y en qué Incoterm le debe convenir al exportador vender? Yo les digo, desde la perspectiva del drawback, FOB. Desde la perspectiva del drawback, el FOB. Pero mira también qué nos dice la normativa, ¿no? Hemos hablado de Incoterms antes de FOB, pero también la normativa contempla Incoterms después de FOB. ¿No? Dice, cuando las exportaciones son pactadas en otros Incoterms, el monto a restituir se calcula sobre el valor FOB consignado en la DAM, excluyendo los costos que no se consideran en dicho término de venta. Vamos a un ejemplo. Agrofruta Comex exporta en CIF. Recuerda, CIF, FOB, flete y seguro. El valor total por el que está exportando en términos CIF Agrofruta Comex es de $32,000. Pero sabemos por normativa de aduana que en exportación declaramos el FOB. Entonces,
Para que CIF se convierta en FOB, vamos a restarle el flete y el seguro. Aquí tengo el flete, aquí tengo el seguro. ¿Correcto? Si yo le resto 32.000, el valor de 1.150, mi valor FOB en la DAM va a ser 30.850 y la restitución será sobre el 3% de ese valor. Entonces, esta es la operativa para casos donde vendemos en Incoterms que están, desde el punto de vista de la logística, más adelante de FOB. Ahora, luego de haber visto los cálculos y estos análisis, ¿no? Obviamente es súper válido preguntar, ¿y qué empresas son las que pueden aplicar a drawback? O sea, ¿qué empresas están habilitadas para poder acogerse a este beneficio? Pues bien, vamos a revisar quiénes pueden acogerse a este beneficio. Muy bien, nos dice la normativa que los beneficiarios a drawback son empresas que tienen dos características. Característica número uno, son empresas que producen y exportan a la vez. ¿Ok? Las empresas que producen y que exportan a la vez, o sea, las que producen los propios productos que luego exportan, son los beneficiarios del drawback. Y a la vez, segunda característica, que sus costos de producción hayan sido incrementados por el pago de derechos de aduana. Que sus costos de producción hayan incrementado por el pago de derechos de aduana. Es por eso que cuando importo productos con arancel cero o con algún beneficio arancelario, ya no puedo aplicar a drawback. Porque mi costo de producción ya no fue incrementado porque pagué cero o pagué un arancel descontado producto de un tratado de libre comercio. ¿Correcto? Entonces, dos características para aplicar a drawback. Uno, producir y exportar. Yo produzco, yo exporto. Y dos, haber pagado el total de los derechos arancelarios. Bien. Cuando decimos productor exportador, es decir, yo produzco, yo exporto, es natural preguntarse lo siguiente, ¿no? ¿Y qué sucede con esta práctica empresarial tan común y tan válida que es la tercerización? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos muchas empresas exportadoras en Perú que exportan confecciones, pero ellos no las hacen. Tenemos muchas empresas exportadoras en Perú que exportan agroindustria, pero ellos ni siembran ni procesan. ¿Qué hacemos en esos casos? ¿Qué hacemos con todas las empresas exportadoras que están trabajando con el modelo de la maquila? Es decir, yo, empresa exportadora, me dedico a mercadear el producto y le encargo a un tercero, por eso se dice tercerización, le encargo a un tercero que haga la producción. ¿Qué nos dice la norma al respecto? Que el productor exportador se le va a considerar a dos tipos de empresas. Uno, a las empresas que ellos mismos elaboran y exportan, ya lo hemos dicho. Pero también se le va a considerar productor exportador a aquella empresa que encarga la producción. Es decir, aquellos que tercerizan, bienvenidos. También son productores exportadores, aquellos que encargan la producción. Pero me detengo aquí un momento, porque
Aquí estamos hablando de una encargatura formal. Es decir, si yo tercerizo la producción, debe haber un documento formal donde yo, exportador, le he encargado la maquila a una empresa. No puede ser una encargatura sobreentendida. Debe de ser un contrato. Debe haber un contrato entre la empresa exportadora y la empresa que hace el servicio de producción. Un contrato y un pago de factura. Si no lo hay, podemos tener problemas. Es más, no vamos a poder aplicar la drawback. Así que si ustedes han estado tercerizando producción de manera informal, sin contrato y sin comprobantes de pago, hay que cambiar esa forma de trabajar. Y solo así seremos también considerados, para los fines de drawback, productores exportadores. A ver, vamos a profundizar un poquito más. ¿Qué significa que yo le encargue a un tercero la producción? Puede significar básicamente tres cosas. Uno, el exportador incorpore o consume el insumo en la parte del proceso productivo que realiza, encargando la parte restante de la producción. O sea, modalidad A, yo exportador produzco una parte y la parte restante el tercero. Entonces, esto aplicaría a productor exportador. Yo hago la producción hasta cierto punto y lo termina de hacer un tercero porque yo ya no tengo ni la capacidad instalada ni el know-how para poderlo hacer. Vamos a llamarle a eso modalidad A. B. El exportador proporciona al productor todo o parte del insumo para que lo incorpore en un proceso productivo. O sea, yo exportador compro los insumos y se lo traslado a quien me va a producir. Es decir, yo compro todos los insumos necesarios para hacer aceite de oliva y le doy todos los insumos a la empresa que me va a procesar el aceite. Vamos a llamarle a esto modalidad B. ¿Y cuál sería una modalidad C? Dice, el productor proporciona, incorpore todo o parte del insumo materia del beneficio. Es decir, yo ya no compro los insumos y se lo doy al que me hace la maquila, no, sino que yo contrato al que me hace la maquila para el servicio y también para que me pongan los insumos. A eso le podríamos llamar modalidad C. Y estos insumos, ¿cómo se pueden adquirir? Porque recuerda que estos insumos deben ser importados, ¿verdad? Deben ser importados. Lo venimos sosteniendo desde el inicio de la ponencia. ¿Cómo adquiero estos insumos importados? Los puedo adquirir básicamente de tres maneras. Ahí vamos. Modalidad 1, la que está ahí graficada como M1, ¿no? Modalidad 1. Vamos a imaginar que nosotros queremos exportar aceitunas en frasco, ¿correcto? Queremos exportar aceituna en frasco. Entonces,
yo soy la empresa A, yo importo el insumo, que en este caso sería el frasco, yo importo el frasco, yo mismo hago el proceso de envasado de la aceituna y yo mismo lo exporto. Esta sería la modalidad 1 de adquisición del insumo. Yo importo el insumo, yo exporto el insumo. Modalidad 1. ¿Cuál sería la modalidad 2? Yo no voy a importar el frasco, lo voy a comprar localmente de una empresa que sí lo importó. Es decir, importado por un tercero. ¿Ok? De repente yo no tengo un proveedor extranjero de frascos, no sé cómo importar frascos, pero me entero que aquí en Lima hay un proveedor de frascos que es un proveedor que es un importador. Se lo compro a él, incorporo el frasco a mi producto de exportación, exporto y califico a droga. Esa sería la modalidad 2. ¿Correcto? Sería la modalidad 2. Y la modalidad 3 sería lo siguiente. Yo no importo el frasco porque no sé cómo hacerlo. Tampoco he podido encontrar una empresa peruana que importe los frascos. O sea, ni manera 1 ni manera 2. Pero sí sé de una empresa que produce frascos nacionales. ¿Pero cómo? Si el insumo debe ser importado. ¿Cómo voy a comprar un frasco nacional? He encontrado una empresa que produce frascos nacionales, pero uno de los componentes de producción del frasco nacional es importado. Entonces, eso también califica como adquisición de insumos para poder cobrar droga. Ahora, yo recomiendo que nos manejemos en las modalidades 1 y 2, porque son mucho más fáciles de determinar, los componentes importados. Si te das cuenta, en esta modalidad 3 es un poco difícil, porque probablemente no sea este productor local el que haya importado ese insumo con el que se ha producido el frasco, sino que haya sido un tercero. Entonces, habría que buscar al tercero del tercero. Por eso es más recomendable la modalidad 1 o modalidad 2. ¿A qué define la norma como insumos que se pueden incorporar al producto final de exportación? Nos dice la norma, materia prima, pueden ser sustancias, elementos, materias, pero quiero irme a la parte que probablemente sea la de mayor provecho de los exportadores. El Decreto Supremo 104/95, que es el reglamento del drawback, en su artículo 13, nos dice que se va a considerar como materia prima, atención, se considera como materia prima las etiquetas
los envases y otros artículos necesarios para conservar y transportar el producto exportado. Entonces, fíjate, yo puedo exportar camisas y la etiqueta de la camisa puede ser importada y aplico arroba. Yo puedo exportar aceitunas y el envase, como hemos visto en los ejemplos anteriores, puede ser importado y aplico a drawback. Yo puedo importar las cajas de embalaje y aplico a drawback porque dice los necesarios para conservar y transportar el producto. Entonces, a la luz de este párrafo del artículo 13 del reglamento del drawback, es donde yo sustento que la aplicación del drawback es posible para todo tipo de empresa exportadora, para todo nivel comercial y nivel empresarial y organizacional, si así lo quieren, de empresa. En otras palabras, bajo esto que estamos resaltando en amarillo, todas las empresas exportadoras están en la capacidad, sin mayor complicación, de poder aplicar a drawback. No solo la materia prima se considera como insumo, sino también productos intermedios, piezas y partes que van a ensamblarse también. Ahora, no todos los insumos van a poder acogerse a insumo importado que se va a incorporar a un producto de exportación para la consecuente cobranza del drawback. No todos los insumos van a poder. Entonces es el momento de mirar qué insumos importados no se pueden acoger a drawback. Veamos. Insumos que han sido ingresados al país bajo mecanismos aduaneros suspensivos no pueden acogerse a drawback. ¿A qué llamamos mecanismos aduaneros suspensivos? Los regímenes de admisión temporal, tanto la admisión temporal para la exportación en el mismo estado como la admisión temporal para perfeccionamiento. Si los insumos vinieron bajo esos regímenes, no se puede aplicar. Y tampoco los que vinieron bajo el régimen de depósito aduanero. No pueden aplicar a drawback, salvo que los cambies de régimen. O sea, salvo que la admisión temporal la vuelvas importación para el consumo, ahí sí se podría. Salvo que el régimen de depósito aduanero lo vuelvas importación para el consumo, ahí sí se podría. Pero mientras estén ingresados a Perú bajo la destinación, admisión temporal o depósito aduanero, no van a poder acogerse al drawback, porque habíamos dicho que debe darse una importación para el consumo. Tampoco van a poder utilizarse los insumos que han venido amparados en el régimen de reposición de mercancías con franquicia arancelaria. ¿Por qué? Porque ese es otro beneficio. Los beneficios no se duplican. Ya te acogiste el beneficio de la franquicia arancelaria, ya no puedes acogerte al drawback. Esta letra C es importante, vamos a mirarlo con atención. Dice, no se van a poder acoger los insumos nacionalizados con exoneración arancelaria o preferencia arancelaria. En otras palabras más terrestres, no voy a poder tomar como insumos a aquellos que vinieron
con un beneficio producto de un TLC, de un tratado de libre comercio. A ellos no los voy a poder tomar, salvo que el exportador realice la deducción, o sea, la resta sobre el valor FOB del monto correspondiente a los insumos. Pero esto solamente es posible bajo la segunda modalidad de adquisición, es decir, bajo la modalidad de que un tercero lo haya importado. Vamos a poner un caso aquí. Volvemos a nuestro frasco de aceitunas que nos está ayudando a entender varias cosas. Yo importé el frasco, pero la tapa y el cuerpo del frasco por separado. La tapa no pagó ad valorem. ¿Por qué? No pagó ad valorem la tapa porque vino amparada por el TLC con los Estados Unidos. Y el frasco sí pagó ad valorem porque no se acogió a ningún beneficio. Entonces, tengo un insumo con 0 por TLC y otro que sí pagó el total de los derechos, 6%, que es una tasa íntegra, una tasa total. Para poder calificar a drawback, ¿qué debo de hacer? A mi FOB de 20.000, que es mi FOB de exportación, le voy a restar $3.000, que son los 3.000 de la tapa que vino con beneficio del TLC. Y entonces voy a pedir drawback solamente por 17.000, o sea, ya descontado el monto del que ya vino con beneficio. Porque recuerda que el espíritu del drawback es recuperar los derechos que ya pagué, y aquí no pagué nada. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Y finalmente, no se pueden acoger los insumos que han venido con tasa cero. Ojo, pero tasa cero ya como consecuencia de la subpartida nacional, ¿no? Ya no de un TLC, sino que la subpartida es cero. Pero siempre y cuando sean los únicos insumos, ¿ah? O sea que si yo traigo 3 insumos, 2 con tasa cero y 1 sí paga, sí puedo acogerme. Traigo 2 insumos, uno tiene tasa 0 y otro tasa 6, puedo acogerme. La única manera de no poder acogerme a drawback es que el único insumo importado sea el que viene con tasa 0 por subpartida nacional. Sería la única manera. ¿Preguntas? Recuerden que, mientras van poniendo sus preguntas, tampoco pueden acogerse al drawback los insumos que simplemente van a servir como auxiliar de energía en la producción, o sea que no van a servir como parte integradora, sino simplemente le van a colaborar dando energía al proceso productivo. Combustibles, fuentes energéticas o unos repuestos y útiles de recambio, mientras solamente generen calor o energía, no van a poder acogerse a drawback. Tenemos preguntas. Y muy bien, ya llegando al final, requisitos para calificar a drawback. Luego de que regularicé la DAN, no deben pasar más de 180 días hábiles para solicitar drawback.
Si pasan más de 180 días, ya caducó mi plazo para solicitar el beneficio. Los insumos importados que van a formar parte del producto de exportación no deben de haber sido nacionalizados más allá de 36 meses, contados desde la numeración de la DAN de importación. Si los productos que estoy incorporando a la acción, los bienes importados, los insumos importados que estoy incorporando a la exportación fueron importados hace más de 36 meses, ya no podemos calificar a drawback. Si el monto a restituir es $500 o menos, no vamos a poder tampoco aplicar, porque la administración aduanera no restituye menos de $500. ¿Qué podemos hacer? Acumular con otras declaraciones hasta juntar un 3% que nos dé 500 o más. El valor CIF de los insumos importados no puede ser mayor al 50% del valor FOB de exportación. Claro, tiene que haber una brecha, ¿verdad? Porque tiene que haber valor agregado. Por supuesto que sí. Tiene que haber valor agregado. Muy bien, hemos llegado a la parte final de nuestra reunión de hoy. Esperemos que haya sido de su agrado y si tenemos preguntas, es el momento de hacerlas. No se olviden que cualquier consulta adicional la pueden hacer a mi correo rprivada@camexperú.org.pe. Los invito también a unirse a mis redes sociales, Raúl Privat Pando, tanto en Facebook como en Instagram y en YouTube. Así que si no tenemos ninguna consulta, muchísimas gracias por su atención. Espero que sientan que hoy aprendieron un poquito más acerca del drawback. Cualquier consulta operativa, tienen mi correo en pantalla y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Dios los bendiga grandemente y un fuerte abrazo a todos. Hasta luego.